bien difiere con el diabético tipo 2. Es muy poco, pero es muy claro e importante el tener que tener la idea de cómo y qué alimentos debemos seleccionar en cuanto estamos comenzando a hacer el plan alimentario para el tratamiento dietoterapéutico de cada uno de ellos. Quedamos pendiente en el hecho de tener que ver la relación entre la dieta y el ejercicio físico, recordando de que estamos viendo al paciente diabético tipo 1. Y dentro de estas generalidades vamos a ver cuáles son las ventajas del ejercicio y de la dieta. Disminuye el requerimiento insulínico, entonces es importante por este motivo. Mejora el control de la glicemia. Obviamente que si el paciente conoce cuáles son las características de su propio organismo, ya conoce su dieta, sabe qué ejercicio, qué tiempo va a hacer, entonces de hecho es que está ya con la práctica de mejorar el control glucémico. En el diabético tipo 1, la Asociación de Diabetes recomienda realizar glucemias capilares antes, durante y después del ejercicio. Esto es muy importante para evitar que tengan que haber picos de máxima acción de la insulina debido al ejercicio. Hay que evitar un ejercicio intenso, entonces, para evitar estos picos insulínicos. Tenemos también que al inyectar la insulina en zonas no activadas por el ejercicio, es que puede ir variando, puede haber una mejor absorción, como una absorción no mala, pero disminuida. Entonces hay que ver cuáles son esas zonas. Si el paciente hace ejercicio, realiza ejercicio físico, hay que determinar que sea un ejercicio regular para saber regularmente en qué lugar se va a inyectar la insulina a nuestro paciente. Inyectar insulina en zonas no activadas por el ejercicio, entonces eso queda claro, ¿no es cierto? Tenemos que ver mejor que sea en un lugar donde no es motivo de el desgaste, el dolor y la exigencia, digamos, muscular, a pesar que la aguja de la insulina y la insulina nunca se pone a nivel del músculo, pero de cualquier manera, este es un dato importante. Tomar suplementos de 20 a 40 gramos de glúcidos antes del ejercicio y cada hora mientras se realice el ejercicio. Es otra relación importante que se está dando entre el ejercicio y la alimentación. Después del ejercicio tiene que haber un control de glucemia. Si bien ya se ha indicado que hay que realizar glucemias capilares antes, durante y después del ejercicio, necesariamente estamos reforzando que después del ejercicio tiene que haber control glucémico, y también una medida importante dentro de la relación de dieta-ejercicio es el control y la disminución de la dosis de insulina en caso de ser necesario. Porque si está bajando el nivel de la glucemia, es posible que también se tenga que disminuir la dosis de insulina. Si esa disminución de la glucemia está en base al ejercicio realizado por el paciente. Con esto tenemos una idea
muy macro, sí, pero muy importante, que si cada uno de nosotros vamos desmenuzando estos detalles, seguramente que vamos a poder trabajar de manera mucho más amplia y tranquila. Cuando hablamos de la diabetes tipo 2, vamos a ver y determinar de que las necesidades nutricionales están dichas de cualquier manera y vamos a manejar de manera específica, por lo menos estamos nosotros manejando Harris Benedict y hay que saber manejar. En clase con ustedes hemos visto de que tal vez hay errores, voluntarios o involuntarios. Involuntario porque puedes tú pasar rápidamente y hacer algo que no corresponde, y voluntario inclusive porque no sabes. Voluntariamente no te equivocas, pero voluntariamente no aprendiste. Entonces, no es necesario saber la fórmula de Harris Benedict de memoria, porque te puedes apoyar, te puedes ayudar, pero sí, no tienes la destreza del manejo, entonces hay la dificultad y la posibilidad de que se puedan tener resultados no adecuados. El Harris Benedict es el que nos va a dar, sí, mejores resultados, pero también habiendo otros métodos para determinar el gasto metabólico, pero no olvidarnos de que existe el factor de actividad y el de injuria siendo necesario. ¿Por qué? Porque Harris Benedict solamente nos da la información del requerimiento basal, aumentando el factor de actividad y el de injuria en caso de que exista injuria en el paciente que estamos tratando. Entonces, bueno, tenemos que convertirlo en una necesidad. Aquí vamos a ver, bueno, tal vez no alcanzan todos a ver, pero es una fórmula que solamente la vamos a diferenciar entre lo que son varones y mujeres, mujeres y varones. Y ahí tenemos resultados que son exactamente los necesarios cuando se tiene el requerimiento metabólico basal. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos también otra forma de determinar el requerimiento calórico total y es, el gasto energético basal en una constante de 10.5 más 396, pero este es del peso. Esta constante está en relación al peso, ya sea en varones o sea en mujeres. Aquí hay un errorcito, ¿no? Entonces, primero es mujeres y después tenemos aquí varones. El gasto energético basal, relacionado con la actividad y el factor de estrés, esto sí es lo que más nos interesa porque entonces deja de ser solamente el requerimiento basal y ya es un requerimiento completo, un requerimiento de acuerdo a la actividad. Cuando el paciente está en reposo de 1.1 a 1.2, el paciente con actividad ligera 1.3, actividad moderada 1.5, actividad intensa 1.8. Aquí estamos hablando de este requerimiento para el paciente tipo 2, ¿ya? No serviría el confundir. Y el factor de estrés nos va a dar cuando el paciente está en un posoperatorio de una cirugía importante, lo mismo que si el paciente estuviese con infección, vamos a tomar en cuenta como factor de estrés el 1.3. Cuando hay sepsis,
una sepsis generalizada de 1,4 a 1,6. Cuando tenemos a un paciente politraumatizado de 1,5 a 2. Y en el paciente del gran quemado, que generalmente se lo considera el paciente gran quemado, cuando está arriba de un 55%, entonces ya es un paciente, o del 50%, ya es un paciente gran quemado, y mucho más cuando la profundidad es bastante alta, el grado de quemadura, que puede ser solamente de epidermis, dermis, o llega a la necrosis. Entonces todo eso que seguramente pronto vamos a poder nosotros aprender también detalles de determinación de requerimiento en paciente quemado. Pero en líneas generales tenemos aquí, entonces, de 1,8 a 2 es el factor de estrés para el paciente quemado, que se va a unir al factor de actividad, que en ese caso el paciente no está con ningún problema más complicado que si no fuera lo que estamos mencionando aquí relacionado al tema. Perdón, algo pasó por acá con que no sea una araña. Ya, entonces tenemos que ver requerimiento basal por el factor de actividad y el factor de estrés. Entonces ahí se tiene que vamos a ir aumentando y vamos a tener un requerimiento calórico total para el paciente de tipo 2. Una vez determinado este requerimiento, vamos a ver la distribución de la molécula calórica. Y los carbohidratos vamos a tomar en cuenta que van a ser más o menos de 50 a 60% del valor calórico total, y las grasas de un 30% del valor calórico total. Pero esto de hidrato de carbono y el tema de grasas está en relación estricta a cuánto necesita el paciente de proteína de acuerdo a su estado de salud, de acuerdo al estado de salud de cada uno de los órganos y la respuesta que podamos encontrar en base a sus requerimientos. Aquí podríamos estar viendo el hecho de que tenemos que si fuera 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo peso, en este caso va a ser porque el paciente es diabético y no tiene mayor complicación. Pero una de las complicaciones mayores del paciente diabético es la nefropatía diabética. Y cuando hay problema a nivel renal, lo primero que hay que hacer es disminuir la cantidad de proteína para no darle mayor trabajo al paciente en cuanto a lo que es el funcionamiento de sus riñones. En base a ese total que vamos a obtener nosotros, vamos a hacer la distribución. Entonces, primero tenemos, antes de esto, las proteínas nos van a dar un valor absoluto cuando estamos hablando de 0,8 a 1 o de 0,6 a 0,8 gramos por kilo peso día. Y después vamos a los resultados relativos que están expresados en porcentaje. Una vez que ya tenemos aquello, vamos a distribuir cuánto le va a corresponder a los hidratos de carbono y cuánto a las grasas. Muy diferente va a ser esta distribución si es un paciente que tiene sus características diferenciadas de requerimiento de proteína que sea 10, muy diferente a un requerimiento de 20%. Entonces, eso vamos viendo y vamos analizando.
Ese 30% del valor calórico total en relación a los lípidos o grasas, vamos a distribuirlo y vamos a tomar en cuenta lo que está descrito acá. Grasas saturadas menor a 10% del aporte calórico total. Es bien difícil pensar, como ya habíamos dicho antes, es bastante difícil pensar en que el paciente vaya a tener una dieta cero de grasa saturada. No, eso es un casi imposible, pero teniendo una dieta baja, muy baja en proteína de origen animal, seguramente que de esa manera vamos a bajar y vamos a poder ver de que va a ser posible encontrar una dieta que sea menor a 10% del aporte calórico total en relación a la grasa saturada. Si el LDL es mayor a 100 miligramos por decilitro, entonces este aporte de grasas tiene que ser menor al 7%. El tema del colesterol también tiene que el colesterol diario tiene que estar menor a los 300 miligramos por día. Cuando hay los ácidos grasos que son los más importantes, como los omega 3, entonces el control de la dieta va a ser más saludable. Pero si no existe ácidos grasos saludables como los omega, hay que incluirlos a estos, ¿ya? Hay que incluir. Hay alteraciones del perfil lipídico u otros factores de riesgo cardiovascular, como los fitoesteroles, que deben estar presentes en 2 gramos por día. Cuando hay un paciente con hipertrigliceridemia, vamos a ver de que tenemos que cuidar también las grasas, obviamente, y si es mayor a 1000 miligramos, vamos a ver que de los lípidos totales, lo menos o menos del 10% del valor calórico total tiene que estar cubierto por estas fuentes lipídicas. Y también vamos a tener que ver de que el tratamiento farmacológico es muy importante. Toma hipoglucemiantes, no toma. Consume atorvastatina porque su colesterol alto, o no consume. Si consume metformina, o cómo está ese paciente, ¿ya? Entonces, en relación a aquello también tenemos que manejar. Ustedes saben que la metformina es aceptada en el campo de lo que es el paciente que está en un nivel prediabético. Cuando pasa de 120, este paciente tiene necesariamente que tomar la metformina. Y si ha llegado a 126, pues ya olvídate, porque ese paciente ya es definitivamente un paciente diabético. Y ahí vamos con este tratamiento farmacológico que es importante. Dentro de la diabetes tipo 2, ustedes recuerdan, muy, muy bonito, de manera muy, muy fácil de entender. Nos ha pasado la compañera de ustedes, Camila, y hemos podido ver el tema de la fibra, que la fibra no es tan fácil decir solo fibra soluble o la fibra insoluble. En realidad el cuerpo requiere de los dos tipos de fibra. Y entre los dos tipos vamos a cubrir del 25 al 35 en gramos por día de fibra.
Si el paciente presenta estreñimiento, si el paciente no presenta estreñimiento, si hay vaciamientos rápidos, entonces eso es lo que hay que ir viendo y sabiendo para poder clasificar la fibra para estos pacientes. Si el paciente está en una situación más complicada, donde no tiene un referente para poder manejar su alimentación en cuanto a la fibra, porque puede ser que el paciente sea un paciente que no puede relacionarse con nosotros. Y si no encontramos a la familia, tenemos que ver, hay que ser cuidadosos del tema de la prescripción de fibra, pero en líneas generales 25 a 35 gramos día está bien. Habíamos indicado también que 30 gramos por día es aceptable. Entonces tenemos que ver esos rangos que sean importantes. El sodio, no exceder el aporte de 3,000 miligramos por día. Entonces esto quiere decir de que dentro de la clasificación de la dieta por cantidad de sodio, estaríamos en 3,000. ¿Con cuánto sería? A ver, ustedes digan. Mientras recuerdan y piensen, traigo mi vasito de agua, van a disculpar. ¿Hay alguien en la clase? Buenas tardes, licenciada. Hola, Catherine. Ahora, ¿qué dices? ¿Estás presente? Estoy presente. Sí, no le entendí bien su pregunta. Esto de los 3,000 miligramos Sí. día de sodio para ¿A el qué, paciente. a qué clasificación de la dieta hiposódica corresponde? Eso les he preguntado. Si es severa o es leve. ¿Cuál es la clasificación? Severa, leve. El otro no me acuerdo. Pero por lo menos algo, ¿no es cierto? A ver, Sí, Aida Vanessa, a ver, levantando la mano, a ver que nos ayude, ¿ya? Catherine, que nos ayude Aida, a ver cómo okay. es. Buenas tardes, licenciada. Bueno, según la clasificación, solo nos han dado 3 clasificaciones, que es la leve, 250 miligramos, la moderada, que sería 1,000 miligramos, y la estricta ya es de 500 miligramos. De eso, yo. A ver, creo que esta partecita habrá que repasarla un poco, ¿no? Me parece que hay que repasarla. ¿Tienes idea? Bueno, yo siempre les digo, ustedes han estudiado una clasificación de 3 niveles, yo tengo una clasificación de 4 niveles, pero no importa, lo que nos interesa es que estemos de acuerdo en algo. Y la moderada, tú dices arriba de 250.
No, licenciada, la leve sería 250 miligramos, la moderada sería 1000 miligramos y la estricta ya es la mitad, que sería 500 miligramos. Ya, a ver, ayudemos a este concepto. ¿Quién más sabe algo? Buenas tardes, Lice. Brenda. La restricción leve es de 2.500 miligramos. La restricción moderada tiene 1.000 miligramos y la restricción estricta tiene 500 miligramos. Ya. Aida, Catherine, aquí vamos a ver. Esa Ya. es la distribución correcta, ¿ya? Y para todos los que están en el curso, o tal vez solo tengo a 3, no lo sé, pues. Pero de cualquier manera nosotros estamos recordando esta parte que es fundamental. Entonces, lo único que te faltaba, Aida, es el tema de los he dicho al principio, porque leve es 2.500 a 3.000, porque hay rangos también, ¿no ve? A 3.000. Luego tenemos la moderada, que tiene que llegar de 1.000 a 2.000, pero hay un espacio. Por eso es lo que yo digo, hay una otra clasificación que tiene 4 niveles, pero por ahí estamos, porque tienen que haber rangos, porque a ver qué les salga, que ustedes hacen un análisis químico y tienen solamente, y que les sale 1.800, ¿dónde van a poner? ¿Dónde estaría dentro de la clasificación? Si tenemos 1.800 miligramos de aporte de sodio. En la moderada, según esta clasificación. En la moderada, que está cerca a la leve. Entonces, es un margen bien grande, ¿no es cierto? De 1.000 a 2.500 es bien grande. Por lo tanto, ahí tendríamos que estar viendo, estar revisando esta parte. Pero bueno, hablemos de esta clasificación de 2.500 para la leve, de 1.000 para la moderada y de 500 para la estricta, porque la estricta es en realidad de 250 a 500 y así va variando, ¿ya? Bueno, entonces a eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando. ¿Y qué quiere decir? El sodio para el paciente diabético tipo 1, entonces no es que su dieta tiene que ser totalmente sin sal. El sodio nos lleva con un aporte de 3.000 miligramos y es entonces una dieta en clasificación leve, que podríamos utilizar cloruro de sodio, aunque mínimo, pero podríamos utilizar sal, podríamos utilizar, pero entonces ya disminuimos la cantidad del aporte de la otra fuente de sodio. ¿Cuáles son las fuentes? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son las fuentes de sodio? A ver, ¿quién puede decir? No tengo dónde escribir aquí. Licenciada, buenas tardes. Bueno. Serían el cloruro de sodio, la sal de mesa, también alimentos, bueno, los cereales que tienen sodio. ¿Cómo se denomina dentro de la clasificación? Si hablamos del sodio, el sodio ya sabemos, ya hemos visto que hay una clasificación dentro de lo que es el aporte de sodio en la dieta. Y ahora, ese sodio, ¿cuál es su origen? Si mejor así nos podemos entender. Está bien. ¿Quién me decía?
de la sal, del cloruro de sodio. ¿Quién habló? Yo, licenciada Jocelyn Uluri. Ya. Jocelyn, está bien porque tienes sí la idea, pero solo de un lado, ¿no es cierto? Porque el cloruro de sodio es el aporte que le damos a, a la preparación que estamos haciendo, el aporte de sodio. Entonces vamos a tener un sodio, ese sería de adición, porque estamos aumentando a nuestra alimentación, ¿no es cierto? Entonces es de adición. ¿Y el otro sodio de dónde viene? ¿Sería de origen natural, licenciada? ¿Cómo De sería? los alimentos. De Perdón, origen natural, lo que está, digamos, ya intrínseco en los alimentos. Que algunos alimentos tienen más sodio que otros. ya. Y de ahí viene la clasificación, Catherine. De ahí viene la clasificación que ustedes tienen 3 niveles, ¿no es cierto? Jocelyn, ¿qué querías decir? Sí, eso mismo, que por un lado también están en los alimentos, como decía la compañera Katherine. Ya, entonces vamos a ver y definir, y ustedes lo han dicho, no lo he dicho yo. Tenemos también una clasificación del origen del sodio para la aplicación en nuestros planes alimentarios. Tenemos el sodio de adición, que es el cloruro de sodio. Y tenemos el sodio de constitución, que está dentro de cada uno de los alimentos, porque creo que no existe alimento que no tenga sodio en su composición, ¿no es cierto? Así sea mínimo, como muy bien lo has dicho, creo, Jocelyn. No existe, pues siempre los alimentos tienen la cantidad de sodio, aunque mínima, pero tienen en su composición. Por lo tanto, tenemos el sodio de adición y sodio de constitución. Eso es lo que tenemos que saber cuidar. Y en este caso, aquí que el sodio no se exceda de 3,000 miligramos por día, quiere decir que también nos da la opción a que podamos manejar un poquito de cloruro de sodio. Podríamos ver que podría ser 1,000 miligramos de sodio de origen de adición, y el resto es de composición. Podemos incluir. En muchas bibliografías dice de que no se puede utilizar sodio, no se debe utilizar cuando las dietas son así estrictas, pero vamos a ver de que si nosotros sabemos manejar la cantidad de sodio que el paciente requiere, entonces no tenemos problema. Por ejemplo, para los pacientes con hipertensión arterial, vamos a poder darles una dieta hiposódica moderada, porque vamos a llegar solamente a 2,400 miligramos por día. No le podemos dar más. Entonces ya no podemos llegar a una clasificación leve, porque podríamos complicar la situación del paciente que es hipertenso. Y el paciente con nefropatía diabética aún más todavía tiene que bajar hasta 2,000 miligramos por día, ¿ya? Entonces, estos detallitos son fundamentales que tengamos que saberlos para poder manejar. Y esta relación fibra y sodio es bien importante, ¿ya? Tenemos que revisar, como alguien decía. Entonces, también está en los alimentos, ya está claro aquello, ¿no ve? Entonces, tenemos en los alimentos y qué tipo de alimentos. Habrá más en las verduras,
habrá más en los cereales, habrá más en los productos de cereales. Entonces, eso es lo que nos está dando esa clasificación que ustedes muy bien lo han dicho. Leve, moderada y estricta. Y por lo tanto necesitamos saber qué alimentos pueden estar dentro de ese aporte leve, dentro del aporte el moderado y estricto. ¿Ya? Entonces vamos a ver de hacer seguramente para algún momento una práctica adecuada de esto que ustedes van a tener que revisar. En realidad no va a ser práctica, va a ser una revisión simplemente, ¿ya? Una revisión de la clasificación del sodio de constitución en los alimentos. ¿Qué alimentos están para la dieta leve? ¿Qué alimentos están para la dieta moderada y para la estricta? ¿Ya? Entonces, hagan esta revisión de esta práctica de lo que estamos hablando ahora. Pero me va a gustar de que alguien pueda exponernos este tema. Pueden ser 2 personas, pero no juntas, sino 2 temas. ¿Quién quiere exponer para el día jueves? Creo que el día jueves, chicos, no vamos a poder hacer la clase presencial, la vamos a hacer la clase virtual. Pero mañana les voy a confirmar. ¿Quiénes quieren? Este primer tiempo yo les digo quiénes quieren porque así se ganan por otros extras. Pero ya después, entonces yo voy a indicar directamente quién tiene que hacer algún trabajo. Licenciada, sería sodio en relación con la fibra y, por supuesto, la diabetes tipo 2, ¿no? No, lo que quiero es solamente que revisen ustedes la clasificación del sodio que ya hemos definido. El leve, moderado y severo, ¿no es cierto? Esa es la clasificación. ¿Qué alimentos pueden estar dentro de esa clasificación? ¿Sí? Yo, licenciada. Ya. ¿Quién es el yo? Lucía Rodríguez, Liz. Ya. Entonces, una persona que va a trabajar eso es Lucía y otra persona más me va a gustar, pero no trabajan juntas, ¿no es cierto? ¿Quién más? Erika, dime. Yo, licenciada, yo lo voy a hacer. Ya, Erika Tapia. Listo. Entonces vayan preparando. Erika y Lucía, está claro lo que tienen que hacer, ¿sí? Sí, Liz, sería buscar alimentos para cada tipo de niveles de la sal, ¿no? En leve, moderado y Sí. leve, moderado y alto, ¿no? Allá. Sí, leve, moderada y estricta. ¿Qué alimentos? ¿Por qué? Yo tal vez puedo manejar un abanico más grande de alimentos si incluyo en mi dieta hiposódica amplia, bueno, moderada, ustedes no usan amplia, pero moderada o puede ser leve, si utilizo mayor cantidad de alimentos que tienen una cantidad dentro de lo que permitiría la estricta, porque así hay más cantidades mínimas que puedo incluir más. Pero a ver, veremos cómo nos va en cuanto a las exposiciones para que podamos ponernos un poquito más en el contexto.
leve, moderada y estricta. Yo utilizo más una clasificación que es la amplia, pero quiero primero ver, porque ustedes han tenido ya dentro de su formación, tienen esta clasificación, ¿no es cierto? Ya, Erika, ¿estamos bien? Sí, está bien, Lisa. Bueno, ya. Entonces vamos a continuar. La duda era que me decían si es además con la fibra. Ya vamos a ir viendo. No hago hincapié en la fibra dentro de esta revisión bibliográfica que van a hacer ustedes, porque la tarea es para todos, pero 2 van a exponer. No es de que solamente Lucía y Erika van a trabajar. Entonces ellas nos van a exponer como el otro día, pues han visto, todos han trabajado, pero creo que todos también han aprendido, han recordado cosas tan lindas, porque en las exposiciones y en la interrelación, en el intercambio de conocimientos podemos estar mucho mejor, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver otro detallito fundamental que en realidad no lo hemos visto, y es el fraccionamiento de los hidratos de carbono. El fraccionamiento de los hidratos de carbono, como ustedes podrán ver, aquí vamos a revisar haciendo una relación en cuanto a el paciente, si está medicado, no está medicado, cómo es y la actividad que realiza. Entonces, este fraccionamiento, cuando estamos ya hablando de hidratos de carbono, porque anteriormente no hemos mencionado más que la cantidad de hidratos de carbono. Ahora aquí vamos a ver, paciente controlado solo con dieta. ¿Cómo tenemos que manejar los carbohidratos en el paciente controlado con hipoglucemia antes? ¿Cómo manejamos los carbohidratos? Y el paciente controlado con insulina. Entonces aquí ya estamos viendo un punto neutro entre paciente diabético 1 y paciente diabético tipo 2. El paciente controlado solo con dieta debe fraccionar los hidratos de carbono totales en partes iguales en cada tiempo de comida. A ver, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Licenciada, sería Edith. que es una persona controlada, es un diabético tipo 2, entonces ya que no tiene dependencia de la insulina, entonces la cantidad de carbohidratos de ese día tiene que fraccionar durante todo el día. Tiene que estar, sí, dice fraccionado, pero lo importante no has dicho. Ya, bueno, no tiene que ser, como dice aquí, fraccionar durante todos los tipos de comida y que no sean abundantes y que sean carbohidratos complejos. Ya, enseguida Fernando. Aquí lo importante, Aida, que dice en partes iguales en cada tiempo de comida. ¿Ya? Entonces, esta es la parte importante. Eso es lo que hay que leer. Fraccionar los hidratos de carbono totales en partes iguales en cada tiempo de comida. ¿Ya? No es que solamente vamos a cargar hidratos de carbono para la hora del almuerzo o para la hora de la cena, o de repente vamos a ver y vamos a aumentar los carbohidratos en el tecito de la tarde, en fin, ya, sino tiene que estar por porciones iguales en cada tiempo de comida. Adelante, Fernando, escuchamos tu opinión. Fernando. Licenciada, sí, buenas tardes. Ya. En cada tiempo de comida, claro que sí, el paciente tendría que tener el mismo porcentaje de carbohidratos, ¿no? Repartidos en los 5 o 4 tiempos. Bueno, sí, de acuerdo. El paciente es ideal que tenga 5 tiempos de comida.
Exacto. Porque claro que después de cada comida hay una secreción un aumento de la glicemia y la secreción de insulina por parte del cuerpo, entonces para que no pueda variar esa situación, ¿no? En el transcurso de las 24 horas. Sí, sí, eso tiene que quedar muy claro, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, que le corresponda 280 gramos de carbohidratos a este paciente y el paciente tiene la costumbre alimentaria, el hábito alimentario del consumo de 4 tiempos de comida, vamos a dividir en los 4 tiempos de comida. Y si tiene 5 tiempos, entonces en 5 tiempos de comida iguales. Entonces 280 entre 4 o 280 entre 5. Y ahí sabemos la cantidad de carbohidratos que el paciente tiene que consumir. ¿Ya? Tenemos después al paciente controlado con hipoglucemiantes orales y vamos a ver de que estos pacientes tienen que estar relacionados con un fraccionamiento también en partes iguales por cada tiempo de comida. De 4 a 5 tiempos de comida. Tenemos un similar en cuanto a lo que es el cuidado, pero importante es ver si utiliza hipoglucemiantes orales, cómo está el páncreas, cómo está este órgano fundamental. Si está funcionando bien, no tenemos ningún problema. Entramos al fraccionamiento de hidratos de carbono iguales por cada tiempo de comida. ¿Qué se recomienda? 4 a 5 tiempos de comida o de acuerdo al hábito y la respuesta individual. Cuando tenemos un paciente controlado con insulina, o sea, aquí ya estamos entrando en esta parte, estamos entrando a ver a un paciente diabético tipo 1. Estos otros son diabéticos tipo 2, como muy bien observó Aida. Entonces, claro, es un paciente diabético tipo 2, aquí también porque utiliza hipoglucemiantes y ahí estamos con el cuidado, ya sea de una u otra manera, el cuidado de cómo vamos a manejar los carbohidratos. Ahora, a ver, veremos. El paciente controlado con insulina, distribuir los hidratos de carbono en partes proporcionales, no iguales, reservando una cuota de hidratos de carbono para el momento en el que la insulina tiene su mayor efecto de acción. Por lo tanto, a esto debemos nosotros ver y entender de que el paciente que está con insulina, ¿qué tipo de insulina consume? ¿Qué tipo de insulina le ha recomendado su médico y en qué horario? Porque hay algunos pacientes que utilizan insulina y solamente en la mañana. Generalmente es la NPH de acción lenta y es una vez al día o puede ser 2 veces al día, en la mañana o en la noche también. Algunos pacientes que casi que dominan el manejo de su enfermedad con la insulina, si saben que tienen una reunión, en fin, entonces ellos son los que están al tanto de qué hora van a comer y qué hora se van a inyectar. Si es de acción lenta, si es de acción rápida su insulina, entonces para ese momento está la cantidad, la carga de carbohidratos, ¿ya? Eso es lo importante. Cuando hay insulina, distribuir los hidratos de carbono en partes proporcionales, pero no iguales. Va a ser más de acuerdo al momento en que tiene mayor efecto de acción la insulina, ¿ya? Porque si no le dan la cantidad de carbohidratos cuando el efecto de la insulina es mayor, es posible que el paciente pueda tener una hipoglucemia y el paciente se caiga. Entonces tiene que haber el aporte alimentario para el momento que está subiendo y llegando al nivel máximo
la acción de la insulina, ¿ya? Esta parte está entendida, chicos, ¿estamos bien? Cuando tenemos los hidratos de carbono, que van a ser como la clasificación que les daba hace un momento, y tenemos 20 gramos de proteína, entonces esa recomendación es la más adecuada. Tenemos también que el fraccionamiento de la dieta para el insulino dependiente va a ser de 5 a 6 tiempos de comida por día, ¿ya? Ahí tenemos. Este cuadro está comprendido. Tenemos que saber manejar cuando el paciente no, o sea, controla su dieta, controla su diabetes solo con dieta, cuando controla con hipoglucemiantes y cómo controla cuando él utiliza insulina. Bueno. Licenciada, disculpa. Sí. Licenciada, aquí los tiempos de comida del paciente controlado con insulina son de 5 a 6 tiempos. Esto es debido a, bueno, más o menos así entendí, pero estoy un poco dudando. Esto es debido al medicamento que van a usar a la insulina, ¿verdad? El aumento de más tiempos de comida en comparación con Sí. Es que el tema de que el paciente tipo 1 es aquel que tiene muy poca cantidad de insulina en su organismo. Ese páncreas, esos islotes de Langerhans están produciendo muy poca cantidad de insulina y por lo tanto puede la glucosa elevarse cualquier momento. Por ese motivo, importante es de que tenga que haber alimentos fraccionados en mayor cantidad para procurar encontrar un nivel de la glucemia al tiempo mismo que vamos a controlar el manejo de la insulina. ¿Sí? Ya, está bien, gracias. Está bien, Jocelyn, ya. Entonces, ¿qué más aquí podrían ustedes decir, preguntar o adelantamos? Listen, en los tiempos de comida acá de los pacientes controlados con hipoglicemiantes, por ejemplo, que son de 4 a 5, esos están repartidos así durante el día, también debido a que de esa manera se evita tener los picos de glicemia, ¿verdad? Para evitar las complicaciones crónicas. Claro que sí. De hecho, el fraccionamiento de 4 a 5 tiempos de comida es con ese objetivo, de evitar esos picos de glucemia altos, pero que también vamos a cuidar los picos de glucemia bajos. Por eso vamos, de 4 a 5 está bien. Por ejemplo, si yo fuera diabética, entonces yo tengo el hábito, un mal hábito alimentario dado por la exigencia del trabajo. Yo me alimento 3 veces al día. Tengo desayuno, tengo almuerzo y tengo cena, pero tal vez a la hora de la cena yo simplemente me sirvo un té con una ensalada de frutas, pero si es antes de las 6, si es después de las 6 no me conviene la fruta. Entonces todo eso uno tiene que ir viendo de acuerdo a la individualidad del caso que está tratando, ¿ya? Pero sí, es justamente para evitar el daño y la complicación, porque si no controla el paciente con la dieta, o sea, este es un camino, son 3 gradas, no controla con solo la dieta, automáticamente requiere de hipoglucemiantes. Si no controla con hipoglucemiantes, de hecho ese paciente tiene que controlar su glicemia alta con insulina. Es así como va yendo. En el único caso que el paciente requiere de insulina es muchas veces cuando el paciente ha tenido, por decirles, una pancreatitis y
ha subido de manera muy brusca, muy rápida el nivel de la glucosa, y cuando va a ser en el caso de un preoperatorio o en el mismo acto operatorio puede darse que está subiendo la glicemia, entonces ahí necesita insulina, no siendo un paciente insulino dependiente, porque esto es eventual. Pero esto solo les digo en paréntesis para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa con esta situación. ¿Ya? Aquí. Ya, Lisa, Sí. está bien. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a fraccionar en el caso que ya estamos hablando de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces tendremos que los glúcidos o hidratos de carbono, vamos a elegir aquellos hidratos de carbono complejos, o sea, los alimentos de fuentes de hidratos de carbono complejos o de absorción lenta. Porque si es en el caso de cualquiera de los 3 bloques que hemos visto hace un momento y le damos de absorción rápida, es posible que tengamos mayor peligro porque los picos van a ser más marcados. Y los picos, no solo se imaginen los picos elevados hacia arriba, también imagínense que hay picos menores, entonces bajos. Y en cualquiera de los 2 casos el paciente puede verse en problemas bastante serios de que le dé una hipoglucemia o que esa hiperglucemia lo lleve a un coma. Es complicado. Entonces, para eso tiene que haber ese término medio de los tiempos de comida y de la distribución. Cuando el paciente consume alimentos complejos que son de absorción lenta, entonces estamos más tranquilos porque si vamos a complementar los hidratos de carbono con hidratos de carbono simples, eso va a subir volando. No siendo tampoco prohibido, porque puede haber una hipoglucemia que tiene que salir con una cantidad determinada de hidratos de carbono simples. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir analizando y viendo en el momento preciso de cómo está nuestro paciente, qué encontramos en el paciente para esta situación. Vamos a ver de que a los pacientes que son los diabéticos tipo 2, podemos darles, sí, los glúcidos provenientes de la leche y de la fruta, pero la leche y la fruta tiene que estar limitada hasta un 15%. Tiene que haber ese límite y tenemos que definir todo como corresponde para que el paciente pueda estar tranquilo. ¿Le gusta tomar leche? Le voy a dar leche. ¿Puede comer fruta? Puede comer fruta. Pero, ¿qué tipo de leche? ¿A qué hora? Y puede comer fruta, ¿qué cantidad y hasta qué hora? Ahí estamos. Si sabemos que el total es dado hasta un 15% del requerimiento de carbohidratos total, el 15% no puede ser sobrepasado con la ingesta de hidratos de carbono. ¿Ya? La velocidad de absorción de los glúcidos es fundamental. Por lo tanto, vamos a relacionar el contenido de proteína y de grasa, porque de repente es mejor este consumo de contenido de proteína y de grasas para controlar. ¿Sí? ¿Alguien? Cierto. Bueno, se le fue, creo, a María René. Lo que tenemos que nosotros ver es el controlar
a mayor contenido de proteínas y de grasa, es que de repente vamos a estar mejor con la ingesta de los glúcidos que no van a tener opción a sobrepasar, pero que también depende de la técnica culinaria a utilizar. La técnica culinaria es fundamental. Tendrá que haber, con preferencia, será solo el hervido, será al horno, será a la brasa, será a la olla, al vapor. Esa técnica culinaria es la que nos interesa, porque este temita de la técnica culinaria es la que nos va a llevar a lo que nosotros tenemos que saber, que está relacionado con el índice glucémico, ¿ya? Entonces, esta técnica culinaria tenemos que saber manejarla. Y ustedes, lógicamente, más que todos ahora, porque la lucha por la supervivencia del nutricionista está cada vez más alto y por lo tanto tenemos que saber manejar técnicas culinarias dentro de lo que son los tipos de cocción, tantas cosas que vienen junto a esto, ¿ya? También tenemos que controlar dentro de lo que es el fraccionamiento de los almidones, saber qué tipo de almidón y cuáles son esos almidones que serían los favorables para que podamos elegirlos. Veremos. Almidones de los cereales, de la papa, de las legumbres. Estos serán los ideales, nos proporcionan la mayor parte de la relación glucídica. Estos son los que nos van a llevar a eso, al incluir en la dieta una mayor parte de la ración de los hidratos de carbono. Por lo tanto, hay que cuidar, ¿ya? Entonces, no es lo ideal pensar en que solamente vamos a hacer una práctica de darle a nuestro paciente cereales, papas, legumbres, porque estos ocupan un gran espacio que muchas veces también ese gran espacio en el plato hace de que el paciente no se sienta saciado, porque ustedes saben que dentro del concepto del consumo de hidratos de carbono también hay un efecto como que es un efecto rebote. Y cuanto más como, más quiero, más complico mi vida, así es. ¿Ya? Por lo tanto, esto de los almidones quiere decir que están dentro de lo que son los cereales, papas, legumbres, pero el consumo hay que cuidar bastante porque podemos llenar todo el requerimiento de carbohidratos o el requerimiento calórico total, en realidad, sobrepasando la cantidad de hidratos de carbono. Podemos cubrir con solamente estos alimentos y eso es bastante pesado, ¿ya? Tenemos luego aquí de forma muy, muy rapidita decir que el índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento de aumentar la glucemia, es decir, la rapidez con que un carbohidrato se digiere, se absorbe y llega a la sangre. Entonces, ese es el índice glucémico. ¿Dónde encontramos el índice glucémico? Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se calcula? ¿Qué se hace con el índice glucémico? A ver. Licenciada, en realidad no sabría decirle cómo se calcula, pero sí hay unas tablas ya dentro del internet, podríamos decirse así, que nos dan, ¿no?, unos datos. Por ejemplo, nos indican que el pan es uno de los que mayor índice glucémico tiene. Catherine. Supongo sí, sigue. Disculpe que le corte. Sigue. Supongo que es por la fuente de cuál proviene el pan, en este caso la harina. Ya. En este momento, Catherine nos dice lo correcto, lo muy correcto. El índice glucémico
no se calcula. El índice glucémico de los alimentos lo tenemos en unas tablas que están establecidas de años luz. Ustedes entran a internet, encuentran una tablita de 3 colores, rojo, amarillo, verde, y ahí encontramos qué alimento pertenece a un grupo, qué alimento pertenece al otro y al otro. Entonces no hacemos ningún cálculo, sino no utilizamos ninguna fórmula para determinar el índice glucémico, sino más bien vamos a hacer una clasificación de esos alimentos para ver cuáles son los que nos convienen utilizar y cuáles no nos convienen. Aquí el índice glucémico, les vuelvo a repetir, es la capacidad que tiene un alimento de aumentar la glucemia. Entonces, esa capacidad, si yo tomo un jugo y bien dulce, ¿será que va a saciar mi sed? Es muy seguro No. de que claro que no vaya a saciar, porque de inmediato vuelve a pedir y vuelve a pedir, porque está subiendo el índice glucémico demasiado rápido por ese tipo de alimento que está consumiendo. Por lo tanto, ese carbohidrato está definido con el índice glucémico a la rapidez con que se digiere, se absorbe y llega a la sangre. Y si una persona puede tomar hasta una botella entera de Coca-Cola, por decirles, en el día o en 3/4 del día ha terminado una botella de 2 litros, porque así hay gente que no controla el consumo de algunos líquidos y que, bueno, pues no tengo ningún beneficio ni tampoco digo lo que no es con la empresa Coca-Cola. ¿Y qué pasa con Fanta, con el refresco Fanta? A ver, ¿qué Creo dice? que tiene más azúcares añadidos, ¿no? Al menos se siente en el sabor. Claro, es más dulce inclusive y no es conveniente. Por lo tanto, a nuestro paciente le tenemos que explicar que ese índice glucémico es importante y que está dado por la rapidez de absorción de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Que van a pasar y después se van a absorber y después llegan a la sangre. Otro factor importante dentro de, el tema de fraccionamiento de hidratos de carbono, tomamos en cuenta el índice glucémico y tomamos en cuenta la carga glucémica. La respuesta glucémica de un alimento no depende solo de su índice glucémico, sino también de la cantidad de dicho alimento. ¿Cuánto consume? Si es demasiada la cantidad de alimento que consume, va a afectar también al índice glucémico. Entonces, esa relación, en algún momento estamos pensando que es más importante que solo el índice glucémico, sino la carga glucémica que se relaciona con la cantidad ingerida de estos diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, con eso tenemos algo que nos ayuda a ver, nos ayuda a pensar de que tenemos que saber hacer una buena clasificación de la dieta del paciente diabético. Otro sistema para determinar lo que son los carbohidratos es la determinación por gramos. Este sistema consiste en tener un menú o variaciones de menús medidos por gramos. Es un sistema ideal para los primeros días o semanas después del inicio de una dieta para el paciente diabético, pero con el tiempo será importante aprender más sobre los intercambios de alimentos. No me conviene el pan blanco
consumir el pan blanco, porque el índice glucémico, ustedes lo han dicho y es lo correcto, el índice glucémico del pan blanco es más alto que del pan integral. Y de repente, en vez de pan blanco, yo puedo relacionar con una porción de yuca, con una porción de camote, puedo hacer. Entonces, ahí voy viendo, no como un pan blanco, cuánto puedo comer de pan integral. Y si me estoy sirviendo la papa, entonces la papa pelada tal vez no me conviene mucho, prefiero que sea papa entera, pero ha cocido con cáscara y debo consumir la cáscara. Ahí vamos viendo también el aporte de fibra. Entonces no tiene que volarse de nuestra cabeza, chicos, toda esta importancia de todo lo que estamos mencionando, ¿ya? A ver, un otro tema, si estamos hablando de los sistemas de contar por carbohidratos, uno es el por gramos. Entonces, ¿cuántos gramos de carbohidratos tiene tiene 3 manzanas? Listo, eso yo sé y ahí tengo que agarrar mi tabla y repasar, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de ración por hidratos de carbono, que es otro estilo, otra forma de contar los carbohidratos, es un sistema que requiere de entrenamiento para tener mejores resultados, pero van a ver que no es gran cosa de entrenamiento, permite una mayor y mejor calidad de vida, mejor control de la dieta y adaptar al menú a los gustos y situaciones personales especiales de nuestro paciente. Por lo tanto, cuando tenemos todo este concepto, podemos entrar al detalle de qué es una ración de hidratos de carbono. Chicos, ¿ya no tenemos tiempo o sí tenemos tiempo? ¿Lunes y martes tienen clases ustedes a las 4:45? Buenas tardes, licenciada. Tenemos seguridad de Seguridad. Sí, y la licenciada Jimenita a veces llora porque yo los detengo a ustedes. Ay. Bueno, no tanto que llora, pero sí se pone incómoda. De cualquier manera, vamos a mañana continuar con este detalle que es fundamental. Esto sí quiero que aprendan, es muy importante. Después vamos a repasar como temas específicos lo que es la ración de carbohidratos, la ración por peso es uno y otro es por ración. Eso sí, que hoy día quede claro. Uno es por peso y otro es por ración. Ya, chicos, entonces yo voy a dejar de que ustedes se unan a su siguiente clase y sería hasta mañana. ¿Ya? Chaucito, buenas tardes. Hasta mañana, licenciada. Mañana, licenciada. Hasta mañana. Que vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Lisa, que te vaya bien. Hasta mañana, hasta mañana.